Bienvenidos, estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de movimiento armónico simple. En este caso lo que tenemos pues, es un péndulo físico que consiste en un sistema de doble disco que está conectado por un resorte a una superficie fija y rígida y que a su vez tiene conectado una masa colgante. Al final este cilindro pues, va a estar oscilando de esta forma. Cuando la masa baje, el cilindro va a presentar un movimiento como este y viceversa, ¿no? Porque la fuerza de restitución del resorte lo va a hacer que vuelva a su posición original, según lo esperado. El ejercicio nos da algunos datos. Me dice que la masa del disco doble, o sea, de este sistema que está acá, del cuerpo rígido, es M mayúscula. K es la constante del resorte, M es la masa colgante. Me dice que el sistema tiene un radio de giro R sub 0. Eso es importante porque lo vamos a necesitar para calcular el momento de inercia. Y me pide que calcule omega, o sea, la frecuencia angular, y que calcule la frecuencia lineal. Como no me pide el método, lo vamos a elegir y en esta ocasión vamos a utilizar el método energético para resolver este ejercicio. El método energético se basa en que en un sistema la energía mecánica debería de permanecer constante en todo momento. Es decir, matemáticamente hablando, que la sumatoria de todas las energías debería de ser una constante. Ahora, nuestro trabajo va a ser definir cuáles son las energías mecánicas que están operando en este sistema. Veamos que las energías mecánicas se puede dividir en energía cinética y energía potencial. Veamos, hablemos un poco de las energías potenciales. En este caso, este es un sistema que se le conoce como sistema compensado. ¿Por qué razón? Verán, aunque el sistema ya se encuentra en su posición de equilibrio, que es esta posición que tenemos aquí, pasando por el punto P, por el centro, el resorte ya se encuentra estirado porque está sosteniendo a la masa colgante. Entonces, una forma fácil de saber si un sistema es o no es compensado es verificando qué pasaría si yo quito el resorte. Observemos en este caso, si yo elimino el resorte y lo quito de la nada, esta masa tiraría de todo el sistema y todo el sistema quedaría colgando y deformado. Entonces es una forma práctica, podríamos decirlo así, de verificar que el sistema es o no es compensado. Ahora, si yo me pregunto, ¿qué pasa si yo quito el resorte y mi respuesta es nada? Entonces el sistema no es compensado. ¿Ok? Viendo entonces este sistema, podemos definir que el sistema es un sistema compensado. ¿Quién compensa a quién? Bueno, básicamente la energía potencial elástica va a compensar a la energía potencial gravitacional de la masa colgante. Entonces, vamos a calcular primero las energías potenciales, pero no va a ser tomada en cuenta la energía potencial gravitacional de la masa colgante, justamente por lo que acabamos de decir. Este resorte lo está compensando. Entonces, calculemos un poco de las energías potenciales. Veamos, las energías potenciales puede ser energía potencial elástica y puede ser energía potencial gravitacional. Pero en este caso acabamos de mencionar que no vamos a considerar la energía potencial gravitacional porque es un sistema compensado. Entonces, calculemos a qué va a ser igual la energía potencial elástica. Veamos, la energía potencial elástica es la energía que desarrolla o que tiene el resorte cuando éste se está estirando. Y es igual a un medio por la constante K, que es la constante de restauración del resorte, por la cantidad que se estire al cuadrado. Y ahí tenemos entonces este valor que va a ser toda la energía potencial que vamos a tomar. Ahora ya tenemos entonces la energía potencial. Hablemos un poco de la energía cinética. Vamos a ver.
La energía cinética se refiere a la energía asociada a la velocidad. En este caso, cuando este sistema se esté moviendo, todos nuestros elementos van a tomar cierta velocidad. Por ejemplo, nuestro cuerpo rígido va a tomar velocidad angular y a su vez nuestra masa colgante va a tomar velocidad lineal. Por lo tanto, podemos decir que la energía potencial va a ser la suma de la energía cinética va a ser la suma de la energía cinética rotacional del cuerpo rígido más la energía cinética traslacional de la masa colgante. Entonces, veamos, la energía cinética para el cuerpo rígido es igual a 1/2 del momento de inercia referenciado al punto donde está rotando. En este caso, vemos, nuestro sistema está rotando en este punto P. Entonces, va a ser la energía cinética en el punto P por la velocidad angular, que recordamos es la primera derivada de la posición al cuadrado. Y aquí tenemos la velocidad del cuerpo rígido, por lo tanto tenemos su energía cinética. Ahora, con la energía cinética traslacional de la masa colgante, va a ser igual a 1/2 del valor de la masa por la velocidad que ésta tenga elevado al cuadrado. Vean que las dos ecuaciones son homólogas porque rotacionalmente el equivalente a la masa es el momento de inercia. Entonces, aquí sí, ya poseemos toda la información de las energías que están jugando en este sistema. Energía potencial solamente elástica y energía cinética, que va a ser la energía cinética rotacional del cuerpo rígido y la energía cinética traslacional de la masa colgante. Ok, vamos entonces a asociar estas ecuaciones en este sistema. Veamos, la sumatoria de las energías va a ser igual, sumando primero la energía potencial elástica, 1/2 de K por X al cuadrado. Sumando las energías cinéticas, vamos a sumar la energía cinética rotacional, 1/2 del momento de inercia referenciado al punto de giro, por la velocidad angular, que es θ', o sea, la derivada de la posición angular elevado al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto pues es una constante. Entonces aquí sí ya tenemos una ecuación que nos relaciona todas las energías mecánicas que hay en nuestro sistema. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a comenzar a operar. Pero veamos algo. Veamos algo. Tenemos términos que son angulares, por ejemplo, θ' es un término angular, y tenemos términos que son lineales, en este caso B y X. Para desarrollar tenemos que dejar todo en términos angulares o todo en términos lineales. No podemos dejarlo así de esta forma, este como término angular y estos dos como términos lineales. Por lo tanto, vamos a hacer una relación, vamos a pasar los términos lineales a términos angulares para poder operar. Veamos, ¿cómo lo vamos a hacer? X es la cantidad que se estire el resorte. ¿Okay? Este sistema se va a mover de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, X es qué tanto se expande el resorte. Ahora, si yo lo quiero ver así a nivel, vamos a hacerle aquí un acercamiento a ver qué es lo que ocurre. ¿Okay? Tenemos nuestro sistema en su posición de equilibrio, aquí está el punto P. La distancia entre el punto P y el punto donde se aplica el resorte, vean que esa distancia no es más que el radio R1. ¿Okay? Entonces esa distancia de acá va a ser R1 y a este se encuentra conectado el resorte. ¿Ok? Así es como se encuentra el sistema originalmente. Ahora, cuando el sistema empiece a rotar, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vean que con respecto a P, este también va a ser R1. ¿Ok?
el resorte pues se va a estirar en este sentido. X, el X que tenemos aquí es la cantidad lineal que el resorte se haya estirado. Vean que esto se elongó por aquí un ángulo θ que va a servir para hacer nuestras relaciones. ¿Ok? Observen que se nos forma un triángulo rectángulo donde tenemos una hipotenusa de R1 y un cateto de X. No podemos decir que sea este R1 porque vean que si yo tomo este punto le acabo aquí de quitar una pequeña parte. Esta parte, ¿ok? Le acabo de quitar esa pequeña parte. Entonces, como no es energía potencial gravitacional, no nos interesa cuánto fue la altura que se desplazó, ¿sí? Solo nos interesa cuánto fue lo que se estiró. Vean entonces que lo que se nos forma es un triángulo rectángulo de esta forma. Este va a ser X, este va a ser R1 y este va a ser θ. Entonces, buscando una función trigonométrica que me relacione este cateto con esta hipotenusa, tenemos que el seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, o sea, X sobre R1. X es, por lo tanto, R1 por el seno del ángulo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña, aquí una pequeña aproximación para seno de θ, que lo haremos a continuación. Bien, decíamos que íbamos a hacer una aproximación para seno de θ. ¿Por qué razón? Porque el movimiento armónico simple en un péndulo físico se da cuando las oscilaciones son pequeñas. ¿Y qué ocurre si las oscilaciones son pequeñas? Veamos. El seno de θ yo lo puedo aproximar mediante una serie de Taylor de la siguiente forma. Seno de θ es igual a θ menos θ al cubo sobre 3 factorial más θ a la 5 sobre 5 factorial menos θ a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente por medio de todos los términos impares. Ahora, el hecho que me diga a mí que las oscilaciones son pequeñas, ocurre que los valores de θ son pequeños. ¿Por qué? Al ser una oscilación pequeña, la cantidad que esto se va a elongar en realidad es muy pequeña. Ahora, si θ es un número pequeño, θ a la 3 es un número más pequeño todavía. Y peor si lo dividimos entre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. θ a la 5 es un número aún más pequeño y peor si lo dividimos entre 5 factorial. Lo mismo θ a la 7 y vaya, y para los que siguen pues es aún más pequeño. Entonces, si las oscilaciones son lo suficientemente pequeñas, podemos aproximar que todos estos valores van a ser valores muy cercanos a 0. Por lo tanto, podríamos decir que aproximadamente, siendo las oscilaciones pequeñas, seno de θ es aproximadamente θ. Y este va a ser el valor, entonces, que vamos a utilizar para desarrollar nuestro ejercicio. Bien, entonces, visto lo anterior, tenemos ahí la relación para X, que nos dice que X es igual a R1 por seno de θ. Si las oscilaciones son lo suficientemente pequeñas, entonces el seno de θ podemos decir que es aproximadamente θ. Entonces, el valor de X me quedaría igual a R1 por θ. Vean entonces que ahora tenemos nuestra primera relación para pasar un término que es lineal a valores angulares. Vea que todo dependió de cuánto se elongó angularmente hablando por la distancia, o sea que lo que calculamos en realidad fue un arco. Esta es la ecuación del arco. Por lo tanto, esas relaciones se siguen manteniendo, eso que vemos allá en trigonometría. Por lo tanto, para la velocidad también vamos a hacer algo similar. ¿Ok? Vamos a hacer algo similar. Observen que cuando me refiero a la velocidad, me refiero a la velocidad que trae la masa colgante. Por lo tanto, esa velocidad, si la llevamos a este punto, esa velocidad se encuentra acá. ¿Ok? Esa velocidad se encuentra acá. Y aquí podemos hacer una relación
similar a la que hicimos para el resorte, pero en este caso para la velocidad. Vean que la distancia entre el punto P y el punto donde parte la velocidad es R1 hasta acá y de aquí hasta acá es R2. ¿Ok? Podemos entonces, y utilizando, si ustedes quieren hacerlo, hagan estas aproximaciones, es exactamente igual. Podemos deducir entonces que la velocidad va a ser igual a R1 más R2 multiplicado por la velocidad angular, que en este caso la velocidad angular es θ'. Y por acá tenemos entonces la segunda aproximación, ¿okay? La segunda aproximación de un término que es lineal referente a cantidades angulares. Ahora sí, con estos resultados podemos ingresar todo a nuestra ecuación de energías y comenzar a operarla. Bien, entonces vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación, la cual quedaría, observen, de la siguiente forma. Sería igual a 1/2 por K. En lugar de decir X al cuadrado, vamos a decir R1 por θ al cuadrado. Observen, R1 por θ al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia en el punto P, pues θ' ya es una cantidad angular, por lo tanto no necesita ningún tipo de conversión, más 1/2 de la masa. La velocidad, en lugar de decir velocidad, vamos a decir R1 más R2 por θ' al cuadrado. Vean, R1 más R2. Como son dos términos, lo vamos a elevar ambos al cuadrado. Y esto va a ser igual a una constante. Y ahora sí tenemos toda nuestra ecuación en términos angulares. Vamos a hacer por acá aquí una simplificación con estas potencias, ¿no? Observen, esto nos quedaría 1/2 de K por R1 al cuadrado por θ al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en P por θ' al cuadrado más 1/2 de la masa por R1 más R2 al cuadrado por θ' al cuadrado. Y esto va a ser igual a una constante. ¿Ok? Ya tenemos entonces mi ecuación, la cual se encuentra casi lista. Pero veamos lo siguiente. En realidad, θ y θ' es una función del tiempo, porque es una posición angular. ¿Qué ocurre si yo vengo y derivo ambos términos de mi ecuación? La voy a derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Veamos qué ocurre. Ok, vamos entonces a hacer una derivada con respecto al tiempo. θ es una función del tiempo, por lo tanto, aquí lo que tenemos en realidad es una especie de derivada implícita. ¿De qué va esto de la derivada implícita? Veamos. Si yo tengo, en este caso, θ al cuadrado, y la voy a derivar con respecto al tiempo, recordando que θ es una función del tiempo, entonces esto sería igual a 2 veces, 2 veces, o vaya, lo vamos a hacer a manera general, en lugar de decir 2, para que aprendamos ahí y recordemos un poco de cálculo diferencial. Esto sería igual a n multiplicado por θ a la n menos 1. Pero como θ es una función del tiempo, entonces lo vamos a dejar expresado también como θ primado, o de la derivada de θ con respecto al tiempo. Bien, esto que tenemos aquí lo vamos a aplicar en esta ecuación. Observemos cómo va a quedar. Aquí pues esto es una constante. Esto es igual a 1/2 de K por R1 al cuadrado. Y vamos a derivar θ al cuadrado con respecto a t utilizando este concepto que tenemos aquí. Esto sería igual entonces a 2 veces por θ elevado a la 1, porque n es 2, multiplicado
por la derivada de teta, que sería teta prima. Vamos a utilizar aquí la notación de Newton para expresar la derivada. Y vamos a continuar haciendo lo mismo para todos los términos. Vean, 1/2 del momento de inercia en P, y con teta prima va a ser exactamente igual, ¿ok? Eso va a ser igual a 2 veces teta prima, y la derivada de teta prima pues va a ser teta biprima, es decir, la segunda derivada de teta, ¿ok? Continuando aquí, esto va a ser igual o más 1/2 de la masa por R1 más R2 al cuadrado. Y aquí tenemos ese teta prima, que lo vamos a derivar de la misma forma. Va a ser 2 veces teta prima por teta biprima. Y esto va a ser igual a la derivada de una constante que es igual a 0. ¿Ok? Que es igual a 0. Bien, entonces, esta ecuación, observen que tiene algunas particularidades. Para empezar, está igualada a 0. Eso implica que cualquier término que yo pueda sacar aquí como factor común, lo puedo pasar a dividir al otro lado y se me va a cancelar. En este caso, vean que al término al que me refiero, en todo caso, es a teta prima, que es un término que está en toda la ecuación. Que es lo mismo a decir que voy a dividir toda la ecuación entre teta prima, ¿sí? sin alterarla, claro, y se va a cancelar. Entonces, teta prima, podemos decir que la vamos a quitar de la ecuación. ¿Ok? Continuando entonces, vamos a desarrollar aquí, tenemos algunas multiplicaciones que nos van a simplificar un poco el problema. Veamos, este 2 por el 1/2, pues se cancelan, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, 1/2 con 2, y lo mismo ocurre aquí, 1/2 con este 2. Entonces, mi ecuación queda de una forma muy simple, de la siguiente forma. Veamos, va a ser igual acá por R1 al cuadrado por teta más el momento de inercia en el punto P por teta biprima, ¿ok? Más la masa por R1 más R2 al cuadrado por teta biprima, y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Tenemos entonces aquí esta ecuación para la cual vamos a despejar para teta biprima, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, entonces vamos a despejar aquí para teta biprima. Veamos que teta biprima es común a dos términos, por lo tanto yo puedo dejarla como factor común de esta manera: teta biprima, que va a multiplicar al momento de inercia del cuerpo rígido, claro, en el punto P. El momento de inercia en el punto P va de la siguiente forma. Verán, si me dan el radio de giro, entonces yo puedo decir que la inercia en el centro de masa va a ser la masa del objeto por el radio de giro al cuadrado. Eso es en el centro de masa. Pero si la quiero pasar a este punto, entonces necesito saber cuál es la distancia entre el centro de masa y ese punto. Vean que la distancia que hay entre este punto y este otro es R1. Entonces, el momento de inercia en el punto P va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa por la distancia que haya entre el centro de masa y el nuevo eje al cuadrado. Esto según el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Aquí vean entonces que la masa es un factor común, por lo tanto el momento de inercia en el punto P va a ser igual a la masa por el radio de giro al cuadrado más el radio 1 al cuadrado, y ese va a ser el valor que vamos a utilizar. ¿Okay? Veamos aquí entonces esta ecuación. Teta biprima multiplica el momento de inercia en P, que ya lo conocemos, que es la masa, por el radio de giro al cuadrado más el radio 1 al cuadrado. Continuando con la ecuación, más la masa colgante, por eso utilizamos M mayúscula y M minúscula. Esta es la masa colgante, por los radio 1 más el radio 2 elevado al cuadrado.
Si yo paso este término a dividir, vean que esto va a ser igual a negativo K por R1 al cuadrado multiplicado por teta. ¿Ok? Entonces ya casi tenemos nuestra respuesta. Vamos a dividir para teta prima. ¿Ok? Observen, teta prima va a ser igual a este término dividido entre todo esto que está multiplicando. Es decir, aquí abajo va la masa del cuerpo rígido o de nuestro disco doble por el radio de giro al cuadrado más el radio 1 al cuadrado sumado con la masa colgante multiplicado por R1 más R2 al cuadrado. Y aquí va a ir K por R1 al cuadrado multiplicado por teta. Vean que simplemente lo colocamos de otra forma, pero en realidad sigue siendo la misma ecuación. Ahora veamos cómo queda esta ecuación. Bien, vamos a hacer una comparación entre esta ecuación y la ecuación general del movimiento armónico simple. Que si la recordamos, la ecuación general me dice que teta bi'prima va a ser igual a menos omega al cuadrado por teta. Si hacemos la comparación, aquí está teta y aquí también. Aquí está el menos y aquí también. Aquí está teta bi'prima, igual está aquí. Entonces, si todos estos son un término similar al de arriba, significa que esto que está acá debería de ser omega al cuadrado. ¿Ok? Pero como el ejercicio nos pide calcular omega, entonces omega va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ok?, de K por R1 al cuadrado multiplicado entre la masa del cuerpo rígido por el radio de giro al cuadrado más R1 al cuadrado más la masa colgante por R1 más R2 al cuadrado. ¿Observen? Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación para la frecuencia angular. Y como omega es igual a 2pi por la frecuencia, entonces la frecuencia es igual a omega entre 2pi. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi por omega, que es este término que tenemos acá. ¿Ok? K por R1 al cuadrado multiplicado entre la masa del cuerpo rígido por el radio de giro al cuadrado más R1 al cuadrado más la masa por la suma de los dos radios al cuadrado. Y esta, vean que sería entonces nuestra frecuencia lineal. Entonces, como esto es lo que nos piden, chicos, esta sería la respuesta. ¿Okay? Esta sería la respuesta para nuestro ejercicio. ¿Okay? ¿Lo ven? Entonces, todo partió desde el enunciado de que la energía mecánica en un sistema se mantiene constante cuando no hay fuerzas disipativas. ¿Okay? Bien, entonces espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.